6 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es viernes 26 de enero y el día viene con calor. Calor que se queda durante todo el fin de semana. Sí, va a ser un sábado y un domingo de anticiclón y de temperaturas más altas de las que corresponderían para estar a finales de enero. Primaveral volverá a ser la tarde de hoy en la mayor parte de España, aunque en el litoral cantábrico hoy bajan de forma ligera las temperaturas y sobre todo en la Comunidad Valenciana. Para mañana un panorama similar con nieblas en la meseta norte y en el Valle del Ebro y viento fuerte en Canarias y el Estrecho y con mucho sol en el resto de la península. Hoy en Madrid 19 grados de máxima y estamos en enero. 16 de máxima en La Coruña, 18 en Bilbao, 20 en Barcelona y en Valencia esperamos para hoy 24 graditos. ¿Cómo viene la jornada? ¿Cómo viene el día? Bueno, pues con un muy buen tono, un muy buen apetito y con muy buenas expectativas, lo que se está palpando estos días en Fitur, la gran feria, la gran cita del turismo en España y en el mundo. Fitur ha servido para confirmar que la industria del viaje atraviesa un momento muy bueno. Aerolíneas, hoteleras, agencias, todas ellas han podido presumir en Fitur de números y han demostrado que la recuperación del sector ha sido mucho más rápida y mucho más consistente de lo que se esperaba. Por ejemplo, las 4 mayores cadenas hoteleras españolas, Riu, NH, Meliá y Barceló, prevén 60 aperturas este año. Refuerzan así su posición en mercados importantes para ellas y ponen la mirada puesta en destinos emergentes, como por ejemplo Oriente Medio. Es muy importante el número de aperturas previstas, pero también es muy destacada la calidad de los proyectos que ya están en marcha. Muchas de las aperturas previstas son hoteles de lujo. Ojo, está muy bien, el apetito es muy bueno, las previsiones de crecimiento son estupendas. Pese a ello, 2024 pues, puede ser un año bastante complicado. ¿Por qué? Por los todavía altos niveles de inflación, por la política monetaria restrictiva de los bancos centrales y sobre todo por las incertidumbres geopolíticas marcadas por la guerra en Ucrania y el conflicto armado entre Israel y Hamás. Estas son algunas de las sombras que planean en el escenario de 2024. Por ello, el sector debe ser consciente de que no debe acomodarse. En los mercados financieros, ayer, una de las grandes citas, porque vino el día bastante cargado, una de las grandes citas, la reunión del Banco Central Europeo, que no ofreció ni sorpresas ni tampoco sobresaltos. Se limitó Christine Lagarde a confirmar los mensajes lanzados en días anteriores. Los tipos se mantendrán altos durante un mayor tiempo. ¿Por qué? Pues porque persisten los riesgos para la inflación, por el conflicto en Oriente Medio que puede generar cuellos de botella en el comercio o también en las alzas salariales. Hay una mala noticia, bueno, una mala o buena, según cómo se mire. Los españoles ahorramos, pero ¿cómo ahorramos? Bueno, pues colocamos el dinero principalmente en depósitos, que es un vehículo de inversión nada líquido y con una fiscalidad mucho peor que, por ejemplo, los fondos de inversión. Los depósitos han captado 17.500 millones de euros en el último mes del año. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos meses y en el último año? Pues que ha mejorado la rentabilidad de los productos de ahorro sin riesgo en estos últimos meses, en este tiempo, y esto ha tenido un efecto inmediato en el volumen de estos depósitos, sobre todo por parte de las familias. Ayer, datos del Banco de España dicen que en diciembre los hogares aportamos 17.500 millones de euros en depósitos. Es la cifra más alta en un solo mes del pasado año. El ahorro acumulado en los 2 últimos meses del año, noviembre y diciembre, supera los 22.000 millones de euros y el saldo total en depósitos vuelve a rozar el nivel del billón de euros que superó por última vez en diciembre del año 2022. A lo largo de 2023, la mayoría de los meses se han producido, sin embargo, retirada de dinero de los fondos de inversión. Parece que el ahorrador español prefiere pues la iliquidez
con tal de tener una máxima certidumbre en su remuneración. En los mercados financieros, el IBEX 35 ayer salvó los 9.900 puntos, pese al tropezón de los bancos, y el DAX está a la cabeza este año de las plazas europeas, marcando niveles récord. Se lo vamos a contar esto y mucho más. Es viernes, bendito viernes. A por el que vamos. Gracias, bienvenidos. Titulares. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. El Instituto Nacional de Estadística, el INE, publica esta mañana la encuesta de población activa del conjunto del año 2023. Dato que va a llegar a las 9 de la mañana y que vamos a conocer después de que la ocupación alcanzara en el tercer trimestre del año el récord de 21,26 millones de trabajadores. Durante ese periodo se crearon más de 200.000 empleos, pero el paro aumentó en 92.700 personas. Hacienda se reunirá con las comunidades autónomas a partir de febrero para analizar la condonación de la deuda y la financiación autonómica. En su comparecencia ante la Comisión de Hacienda del Congreso, la ministra María Jesús Montero defendía que el gran debate territorial que hay ahora mismo pendiente es la mejora de la financiación de las administraciones territoriales, para lo que ha pedido un acuerdo de país. El objetivo del Gobierno es alcanzar un nuevo modelo satisfactorio para todos los territorios, tanto en el plano de la financiación como de la deuda. Vamos a tratar de llegar a un acuerdo de país para mejorar la financiación de las comunidades autónomas y entidades locales. Este es el gran debate territorial que tenemos pendiente y en el que sin duda hay elementos que tendremos que discutir, como la propuesta para absorber parte de la deuda generada por la anterior crisis financiera. En Francia, los agricultores celebran hoy nuevas manifestaciones. Los sindicatos agrícolas franceses amenazan este viernes con bloquear París si el gobierno del recién nombrado primer ministro Gabriel Attal no atiende sus reivindicaciones en contra de la importación de productos de otros países. También culpan de su situación a las medidas de la Unión Europea. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ofrece diálogo a los agricultores para intentar llegar a una solución. Espero que generen confianza para apreciar las perspectivas de cada uno y encontrar soluciones comunes para el futuro de la agricultura en Europa. Este diálogo tiene como objetivo encontrar un nuevo consenso sobre cuestiones con las que todos luchamos. La patronal de transportistas españoles recomienda no viajar este viernes a Francia por las protestas de los agricultores franceses. En los mercados, el IBEX 35 tratará de evitar hoy su tercera semana consecutiva en rojo. Las bolsas van a estar muy pendientes del principal dato de la jornada, el deflactor PCE en Estados Unidos, que se publica a las 2:30 de la tarde, mientras digiere los mensajes que mandaba ayer el Banco Central Europeo. Su presidenta, Christine Lagarde, cree que es pronto para empezar a hablar de bajadas de tipos de interés, los mantiene en el 4,5% y así se quedará, dice, el tiempo necesario hasta que la inflación alcance su objetivo del 2%. Lo que pase en adelante, dice Lagarde, dependerá de los datos. Nuestras decisiones futuras garantizarán que nuestras tasas oficiales se fijen en niveles suficientemente restrictivos durante el tiempo que sea necesario. En particular, nuestras decisiones sobre tipos de interés se basarán en nuestra evaluación de las perspectivas de inflación a la luz de los datos económicos y financieros entrantes, la dinámica de la inflación subyacente y la fortaleza de la transmisión de la política monetaria. Tras estas palabras de Lagarde, las bolsas europeas cerraban ayer con signo mixto y el IBEX 35 se dejaba algo más de medio punto porcentual. Esta mañana los futuros despiertan bajando casi un 4% en Estados Unidos, recortes también del 0,2% para los futuros europeos, caídas del 1,3% para el Nikkei de Tokio en Asia, recortes también de casi el 1,5% para el Hansen de Hong Kong, la bolsa de Shanghái baja hasta ahora un 0,16%. En el apartado de resultados empresariales, Intel se hunde un 10% de las negociaciones fuera de hora. Caída tras reducir un 79% su beneficio el año pasado y que su facturación cayera también, en este caso un 13%. También baja casi un 3% en After Hours Visa, presentaba también cuentas anoche, a pesar de ganar 4.500 millones en su primer trimestre fiscal, un 17% más. Además, se van a cotizar hoy las cuentas de Louis Vuitton, que ganaba el año pasado un 8% más. Con un beneficio récord de más de 15.000 millones de euros, iban a presentar este viernes sus cuentas American Express, Colgate, Volvo y Rémy Cointreau. Ayer lo hacía Bankinter, que caía en bolsa un 6%, a pesar de elevar su beneficio un 51% el año pasado. Su consejera delegada, María Dolores Dancausa, aprovechaba su última intervención antes de dejar el cargo para criticar al gobierno por el impuesto a la banca y también por la propuesta de Yolanda Díaz de limitar el sueldo de los altos ejecutivos. Yo creo que son medidas muy intervencionistas y que
Realmente parece que el Gobierno lo que quiere es interferir en la capacidad de gestión de las empresas, en las decisiones que tienen que tomar las empresas y además sin contar con los empresarios, ¿no? Más asuntos que nos deja el día. La economía de Estados Unidos crece más de lo esperado en el cuarto trimestre del año. Crecimiento del 3,3% en tasa interanual, por encima de lo previsto, aunque esa cifra está por debajo de las del crecimiento del tercer trimestre. Un dato que se apoya en la buena marcha del consumo privado, como nos contaba Luis García Langa, director de mercados de SDC Analistas. A ver este primer trimestre cómo va post-Navidad, que al tirarse tantísimo de tarjeta de crédito, pues hay datos de consumo que evidentemente afectan al dato de PIB, que ha sido bastante más alto de lo esperado. En los mercados parece que un dato bueno no ha sido malo para las bolsas, ni para la renta fija, por lo tanto, mejor así. Si los mercados empiezan a mirar más dato macro que no positivo, que no expectativas de bajada de tipo. Ahí en Estados Unidos, Joe Biden anunciaba anoche casi 5.000 millones de dólares para nuevos proyectos de infraestructuras. Lo decía en el estado de Wisconsin, un estado clave de cara a las elecciones del mes de noviembre, en un intento de que su mensaje económico cale los votantes de cara a esos comicios. Orgulloso de anunciar que se utilizarán 1.000 millones de dólares de la Ley de Infraestructuras bipartidista para construir este nuevo puente. Un nuevo puente que aumentará la capacidad para camiones grandes y cargas de gran tamaño. Un nuevo puente con un diseño moderno, arcenes más anchos y rampa de entrada y salida más suave. Y dos asuntos más. La Comisión Federal de Comercio abre una investigación a 5 de las grandes tecnológicas americanas. Se trata de Alphabet, Amazon, Microsoft, OpenAI y Anthropic, que va a investigar sobre sus estrategias de inversión y alianzas en el desarrollo de la inteligencia artificial. Además, una de esas compañías, Microsoft, también es noticia porque va a despedir a 1.900 trabajadores de Activision Blizzard y Xbox. Y el Reino Unido considera un riesgo la participación de un grupo emiratí en Vodafone. Se trata de la participación del 14,6% de Emirates Telecom en la compañía de móviles británica, algo que ha causado inquietud en el Ejecutivo por la importancia de Vodafone en los servicios de telecomunicaciones del país. Dice el gobierno británico que la operación supone un riesgo para la seguridad del Reino Unido. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. El acercamiento de un frente atlántico dejará intervalos de nubes en el cuadrante noreste peninsular. Asimismo, se espera abundante nubosidad baja en la meseta norte, Galicia y valles de la meseta sur. Cielos despejados en Canarias con probables calimas. Las temperaturas máximas tenderán a descender en gran parte de la mitad norte peninsular y en la Comunidad Valenciana, aunque ascenderán en el Valle del Ebro y meseta norte. No se esperan cambios significativos en el resto del territorio ni en las mínimas. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Hoy, en Capital Intereconomía. Hoy tertulia a partir de las 8:15 de la mañana nos va a acompañar Gonzalo Atela, David Cenche y Juan Avellán. Con ellos analizaremos algunos de los asuntos claves del día. En la entrevista Capital nos iremos a Bruselas porque se reúne con los agricultores para intentar frenar la ola de protestas. Von der Leyen mantiene conversaciones con el sector para intentar poner fin a las crecientes manifestaciones contra las políticas verdes de la Unión Europea. Vamos a hablar con los transportistas para ver esto cómo les está afectando, cuál es la situación a día de hoy y por dónde podemos encontrar una solución. Y a partir de las 9:10, mercados, hoy con el foco puesto en la formación. A las 9:15 tendremos entrevista con Banco Vic. Hablaremos de formación y hablaremos de época electoral. ¿Qué pasa en los mercados cuando hay elecciones? ¿Se comportan de igual manera si ganan republicanos o demócratas? Lo vamos a contar aquí en Capital Intereconomía, así que no se lo pierdan.
Los lunes, de 6 a 7 de la mañana, entra derrapando por las ondas de la radio el escuadrón más potente, cargado de la máxima actualidad social, explicada tal cual, como es, sin paños calientes, con rigor y afán de servicio público para todos. Sin palos en las ruedas. Los lunes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. Sintonizan Radio Intereconomía. Capital Intereconomía. Innovación. Tendencias. Vamos a mirar los mercados financieros, 7 y 15 minutos de la mañana. Manuel Velázquez, buenos días. Buenos días, Susana. Tiempo real en Asia, ¿qué tenemos? Pues tenemos un día más signo mixto, cotizando en negativo el Sensex, la bolsa de Bombay pierde medio punto porcentual. También vemos números rojos en ese porcentaje para Hong Kong. El Nikkei de Tokio, un duro castigo, está perdiendo un 1,3%, casi 500 puntos. Y vamos con los números verdes para el Kospi surcoreano, avanza un 0,7%. Ganancias de medio punto porcentual para el Straits Times, la bolsa de Singapur, y para la bolsa de Sydney, el ASX 200, números verdes en Shanghai, las subidas son suaves del 0,3%. Muy bien. Miramos a Europa. Ángel Lozano, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Cuéntame cómo vienen los futuros. Pues con signo mixto, el futuro del DAX está cayendo un 0,25%, un 0,10 se deja el futuro del Eurostoxx 50 y el futuro del FT100 de Londres, por el contrario, sube un 0,3%. Muy bien. Subidas también los futuros americanos. El Dow Jones arriba un 0,64% y los futuros sobre el Nasdaq también en verde, aunque con menos fuerza, un 0,18%. Cuéntame, ¿cómo se están comportando hoy las plazas asiáticas, las referencias macro y microempresas y datos? Sí, hoy es una sesión en la que teníamos datos procedentes de Japón, precios al productor, en servicios que han aumentado un 2,4% en diciembre. Hablamos del crecimiento más rápido desde marzo de 2015. Esto significa que los precios de los servicios en Japón han alcanzado, pues vamos a echar cuentas, pues más de 7 años. Es una jornada en la que también conocíamos la inflación en Tokio, que se considera como el anticipo de la inflación general del país, y ha dejado un enfriamiento de los precios en la capital japonesa. Hablamos de una caída hasta el 1,6% en el mes de enero. En diciembre estaba en el 2,4%. Y la inflación básica, que excluye los precios de los alimentos frescos, lo más parecido a nuestra inflación subyacente, también ha llegado al 1,6%. Se ha enfriado 3 décimas respecto al mes anterior. Además, también conocíamos que el Banco de Japón, y esto es lo que probablemente estén las caídas hoy del Nikkei, es que hemos conocido las actas de la última reunión del Banco de Japón, y lo que demuestran por las conversaciones entre sus integrantes es que no tienen prisa por cambiar su postura de política monetaria. Dicen que van a ir decidiendo reunión a reunión en función de los datos. Es algo que ya nos suena en el Banco Central Europeo y en la Reserva Federal, aunque el mercado sigue esperando que cambie de rumbo en torno a 2024, en torno a la primavera de este ejercicio. Es una sesión en la que el sector inmobiliario hongkonés está liderando los avances en Hong Kong. Eso está contribuyendo a que las caídas sean menos abultadas. Hoy vemos cómo China National Oil Offshore, al margen del sector inmobiliario, también se encuentran entre las mejores. Wharf Real Estate, China Resources Land, cotizando como pueden avances de prácticamente el 2%, pero sobre todo las firmas de juegos Galaxy Entertainment y Sands China con muy buen tono. Es una jornada en la que recordemos que esta semana el Banco Popular chino ha hecho un esfuerzo por impulsar los préstamos, y también las autoridades hablaban de un paquete, de un fondo de rescate de 2 billones de yuanes, de más de 2.800 millones de dólares, 280.000 millones de dólares, para tratar de impulsar la economía. Hoy vemos que Zhongshan y Lenovo son los más castigados en el Hansen de Hong Kong, retrocediendo un 9 y un 8%, y en Tokio, como decíamos, hoy sesión negativa. El balance está borrándose las ganancias que se cosechaban a principios de semana. Ya les hemos hablado de esos máximos cosechados hace prácticamente 34 años, febrero de 1990, y Advantes y Sumco son las más castigadas, perdiendo un 5,3% Advantes. La firma de energética corrige un 4,3%, y Pacific Metals a doble dígito, ganando un 14%, todavía no ha presentado resultados, y Rakuten, que sube un 3,5%. Muy bien. Vamos a mirar ahora a la renta variable europea y también a la bolsa española. Cuéntame, ¿qué le duele al IBEX? Pues los bancos, sobre todo le duelen los bancos.
Ayer caía un 0,6%, un 0,58 para ser exactos, y hoy parte desde 9.916 puntos. Mala acogida de los resultados de Bankinter, a pesar de las cifras récord que registró la entidad y que dio a conocer a primera hora de la mañana y que arrastraban al resto de la banca. La compañía ganó un 51% más que en el año anterior, pero en opinión de los expertos las cifras se quedaron por debajo de las estimaciones. De ahí la caída del 6% que sufrieron los títulos al cierre. Y el resto de los bancos también se sumaba a esa tendencia. Sabadell perdía más de un 3%, CaixaBank se dejaba un 2,5%, Santander un 2,64%, Unicaja un 2,15% y el BBVA un 1,65%. Dada la ponderación que tiene el sector financiero en el selectivo, normal que viéramos esos números rojos en una jornada en la que además tuvimos la reunión del BCE y estuvimos muy pendientes de otros datos en Estados Unidos. Al cierre lo mejor lo vimos en IAG, que subió un 1,5%, Celnex rebotaba un 1,3% y Amadeus también subía en torno a un punto porcentual. En el resto de Europa, el DAX alemán con avances muy suaves del 0,10% a pesar de la inesperada caída que se vio en el índice IFO de confianza empresarial en Alemania, que bajaba hasta 85,2 puntos desde los 86,3 del mes anterior. París subía un 0,10%, Londres prácticamente cerraba plano y el MITEL italiano, como el índice español, se despedía con caídas del 0,58%. El sector tecnológico dio alegrías antes de ayer y, sin embargo, ayer se vieron recortes importantes. Es el caso que vimos en ST Microelectronics, bajaba un 0,5% tras presentar resultados y además extendía esa tendencia a otros valores del sector como Infineon, que se dejaba un 0,7%, y en Londres veíamos también caídas importantes del 4% para la aerolínea Wizz Air después de que presentara sus cuentas. Otro valor protagonista, Louis Vuitton, ¿verdad? Efectivamente, presentaba sus cuentas ayer al cierre, como es habitual en esta compañía. El gigante del lujo francés logró el pasado año un récord de beneficios con 15.174 millones de euros. Es un 8% más en tasa interanual. Dice que la rentabilidad es estable y que hay un incremento de la facturación en todos los negocios, salvo en el de vinos y licores. También comenta que el negocio de la moda y la marroquinería aportó casi la mitad de su facturación, que se situó en 22.800 millones de euros. Ayer en el mercado americano, cascada de resultados empresariales, también dato importante y cierre finalmente al alza. Así es, el Dow Jones subía un 0,6%, el S&P ganaba medio punto porcentual y el Nasdaq un ligero 0,18%. Avances en el parque neoyorquino después de conocerse ese dato de PIB que reflejaba un crecimiento económico mayor de lo esperado en el cuarto trimestre, un PIB al 3,3% intertrimestral que refuerza las expectativas, las esperanzas de que la economía norteamericana no entre en recesión en este año, y a pesar de los tipos de interés, el gasto de personal ha aumentado un 2,8%. Ese enfriamiento de la inflación y el crecimiento duradero del empleo parece que están contribuyendo. Ese dato era el que se imponía, ya que había muchas referencias ayer que en general decepcionaron. Hablamos de un déficit de balanza comercial de más de 88.000 millones y volvieron incluso a repuntar las solicitudes semanales de subsidio por desempleo. Tampoco es que diera demasiada confianza ese anuncio de Biden, esas inversiones en proyectos de infraestructuras, y también conocíamos esa Comisión Federal de Comercio que ha abierto una investigación a 5 de las grandes tecnológicas americanas. Esto será una de las claves de la sesión de hoy. Alphabet, Amazon, Microsoft, OpenAI, Anthropic, sobre sus estrategias de inversión y de alianzas en el desarrollo de inteligencia artificial. Recordemos que Microsoft también es noticia porque va a despedir a 1.900 trabajadores. Referencias para el día de hoy, Ángeles. Vamos a tener la encuesta de población activa, la EPA del cuarto trimestre en nuestro país, los datos de pensiones contributivas de enero, también en España. En Alemania conoceremos la confianza del consumidor GfK de febrero y en Francia la confianza del consumidor del mes de enero. En clave empresarial, Audax Renovables presenta resultados trimestrales y Acerinox paga dividendo de 0,31 euros brutos por acción. ¿Y referencias para el día de hoy en Estados Unidos? Es una sesión en la que hay que estar atentos a los ingresos y gastos personales, al deflactor PCE de diciembre, ya saben, la métrica que más mira la Reserva Federal para tomar decisiones, presentación de resultados que se esperan para hoy,
Colgate para nosotros, American Express, y ayer al cierre pues también teníamos una tanda de resultados que se van a cotizar hoy. T-Mobile, que está cayendo after hours prácticamente un 3%, no ha cumplido con las expectativas de ganancias. Intel, que cayendo en el mercado after hours un 8%, previsiones decepcionantes para el primer trimestre, ya no solo un cuarto trimestre más leve de lo esperado. Y también hay que estar muy atentos porque estamos leyendo en el Wall Street Journal que Salesforce también va a despedir a 700 trabajadores, en la que es la última reducción de personal en la industria tecnológica. Bueno, como decías, hoy dato importante, la inflación está en el radar de los principales bancos centrales y puede ser el gran elemento que turbie el ritmo de bajadas de tipos de interés este año a uno y otro lado del Atlántico. Sobre previsiones de inflación nos hablaba ayer Silvia Senra de BlackRock. Esperamos que la inflación llegue a los niveles del 2% en Estados Unidos y en Europa. Europa siempre por detrás de Estados Unidos, pero hacemos una advertencia, ¿no? Y es que nos da miedo, nos preocupa lo que hagan los bancos centrales, ¿no? Pensamos que la inflación es especialmente sensible a la velocidad de bajadas de tipos de interés por las condiciones del mercado laboral que tenemos en este nuevo entorno en el que nos encontramos. Por lo tanto, pensamos que se puede lograr ese objetivo del 2% tanto en Estados Unidos como en Europa, pero los bancos centrales tienen que tener cuidado con el ritmo y el calibre de las bajadas. Así que hoy cita clave el PCE en Estados Unidos, mientras el mercado seguirá digiriendo pues los mensajes de ayer del Banco Central Europeo. Inflación y bancos centrales son los que están mandando y resultados. Ayer tuvimos unos cuantos y reacción en bolsa. Sí, sobre todo de los que hemos dicho son los que van a tener impacto en la sesión de hoy porque eran publicados al cierre y a su vez algunos resultados que se publicaban al cierre del miércoles que tenían impacto en la cotización del jueves. Tesla, sin ir más lejos, que cerraba con una caída de más del 12% de su valor. Hablamos de 73.000 millones que perdió ayer de dólares de capitalización, sobre todo por las débiles perspectivas para el coche eléctrico en 2024. Y este es Ron Yuxico de la firma Guggenheim Securities, que sobre todo lo que advierte, cree que Tesla debería bajar los precios si quiere aumentar los volúmenes, ya que se ha visto en otras compañías similares en China y en Europa, y es lo que espera, más recortes de precios, y en eso es lo que confía el mercado para la recuperación de Tesla, que como decíamos ella era el peor de la sesión de ayer del Nasdaq 100. En el otro lado de la tabla teníamos a Constellation Energies, que ganaba pues más de un 3,5% después de lograr 2 nuevos proyectos de renovables en California, y AT&T, en cambio, dentro de las que presentaban resultados ayer, cerraba con avances del 3%, ha ganado 13.200 millones de euros en 2023. Un año antes, en 2022, registraba pérdidas y se vio muy premiada por el mercado. Dentro del Dow Jones, fuertes subidas de IBM, un 9,5% por esas buenas cifras del cuarto trimestre y sobre todo por las perspectivas alcistas para este 2024. Caterpillar ganaba un 3,5% y entre las perdedoras, Boeing se dejaba más de un 5,5%. Parece que está pagando sus problemas con las certificaciones, y United Health también, una corrección que casi rozaba los 4 puntos porcentuales. Bueno, cascada de resultados, cascada de referencias, enseguida lo vamos a analizar, algunos de ellos, lo más importante con Ignacio Baquiano de Everest Sales. Antes, ideas de inversión para este año 2024, las pone sobre la mesa Raquel Blázquez de Ibercaja. Hace muchos años que no entrábamos en deuda soberana y hemos entrado. El año pasado entramos en deuda soberana, eso nos permite también gestionar bien la duración, o sea, alargamos duraciones. Ahora en gobiernos estamos en 2 años y medio, 3. Europa fundamentalmente. Tenemos algo en Estados Unidos por la parte, pero por jugar fundamentalmente la divisa dólar, ¿no? Ideas de inversión también con Borja Fernández de Manji Investment. Evidentemente la renta fija es donde estamos sobreponderados, renta variable hay que tener por diversificación. Es algo que nos enseñó el 2023, que al final tienes que estar diversificado. Nosotros en cuanto a renta fija también estamos positivos en duraciones más cortas, no llegar a los 3 años. Las estrategias de flotante es sin duda nuestra apuesta de aquí a que lleguen esas bajadas de tipos y luego ya una vez lleguen esas bajadas de tipos apostar por alargar un poquito duración, de momento no yéndonos más allá de los 3 años. Son las 7:29, esto es Radio Intereconomía. Tan. La cuenta online del Santander es tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros.
Consulta condiciones en bancosantander.es. Las ofertas solo 3 días no duran 4 días, ni 5, ni únicamente 2. Las ofertas solo 3 días duran eso, solo 3 días. Y hay que aprovecharlas para llevarse un 2x1 en Finish Ultimate Plus de 28 pastillas. Llevas 2 por 14,49 euros en tienda, web y app. Solo hasta el domingo en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares. Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía. La firma de hipotecas sobre viviendas baja un 19% en noviembre y el interés medio se modera hasta el 3,27%. Con este descenso, el indicador encadena 10 meses consecutivos de tasas negativas. Sindicatos y patronal abrirán una negociación bipartita sobre la reducción de la jornada laboral hasta las 37 horas y media semanales en 2025. Ambas partes aseguran que esas conversaciones irán en paralelo a las negociaciones con el Gobierno. La inflación industrial baja un 6,3% en diciembre y marca en 2023 su mayor descenso desde 1975. Se trata además de su primera caída anual tras las subidas récord experimentadas en 2022 y 2021. La justicia europea dice que el plazo para reclamar gastos hipotecarios empieza a correr cuando se sabe su carácter abusivo. De esta forma da más tiempo a los clientes y rechaza que la posibilidad de actuar contra los bancos hubiera prescrito ayer, jueves 24 de enero. Zara, Movistar e Iberdrola repiten este año como las marcas más valiosas del mercado español. Según el ranking de Kantar, el valor de las 30 marcas españolas más valiosas creció un 12% el año pasado, por encima de los 100.000 millones de dólares. El Mobile World Congress de Barcelona espera reunir en la edición de este año en Barcelona unos 95.000 asistentes. También aspira a congregar a más de 2.400 compañías expositoras y a unos 1.100 ponentes. Y México será el país invitado en la edición de Fitur del año que viene. Tomará el relevo de Ecuador, que ayer estrechaba lazos con España en un encuentro empresarial organizado por la COE y la Cámara de Comercio en el que participaba el presidente del país, Daniel Noboa. Lola Márquez. Sí, ha sido un encuentro necesario para afianzar las relaciones comerciales entre ambos países. El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha aportado los principales resultados económicos en cuanto a la presencia de España en Ecuador, que califica de muy positivos. Presencia de empresas españolas en Ecuador, más de 120, generando más de 20.000 empleos directos solamente. Inversiones, nuevas inversiones de sectores estratégicos. De nuevo, aquí en los últimos años, España ha sido el segundo inversor internacional en Ecuador y, por supuesto, el primero de la Unión Europea. Aquí destaca particularmente el crecimiento de las exportaciones ecuatorianas en España, lo que convierte a nuestro país en el 8º cliente en el mundo para Ecuador. Daniel Noboa, presidente de la República de Ecuador, seguía a Cuerpo destacando el espectacular crecimiento económico del país producto de estas estrechas relaciones comerciales, pero sobre todo hacía hincapié en la gran lucha a la que el gobierno se enfrenta desde su inicio, en guerra con los grupos criminales del narcotráfico. El presidente manda un mensaje de esperanza y de ánimo al pueblo ecuatoriano, acompañado de unas cifras muy positivas en seguridad, como la exitosa reforma de los cuerpos militares y policiales, la liberación pacífica de rehenes o la reducción del porcentaje de muertes violentas de un 38% en la anterior legislatura a un 6% en la actualidad. Norvento llevará la sostenibilidad a los parques eólicos con la fabricación de palas reciclables para los aerogeneradores. Liderará asimismo la investigación sobre las propiedades mecánicas de los materiales pensados para el desarrollo de estas palas. Igualmente, la empresa colaborará con otros socios para evaluar la eficiencia en el diseño y la fabricación de estos prototipos. Desde Norvento afirman que su participación en este proyecto reafirma su liderazgo en el desarrollo de tecnologías de vanguardia y su compromiso con la innovación y la transición hacia un modelo de energía limpio y descarbonizado. ¿Por qué renunciar a vivir en Puerta de Hierro? 10 chalets con parcela privada,
máximo confort con el mínimo consumo y cero gasto en tus facturas energéticas. Una casa desenchufada de la red eléctrica gracias a tus energías renovables y a tu almacenamiento con batería de sodio. Una vivienda 100% personalizable a tu medida, incluso con el diseño de interiores incluido. Una casa gastro donde disfrutar de tus espacios gourmet. De la mano de Osborne, 450 metros cuadrados construidos y hasta 500 metros de parcela privada. Residencialpuertadespaña.es o en el 655 33 89 82. Tus sueños con Grupo Index. ¿Buscas oportunidades de inversión en Estados Unidos? Futuros y opciones sobre el S&P 500, Dow Jones, Nasdaq 100. Contratos tan populares como los microfuturos oro y plata. Entra en ebroker.es y descubre los futuros y opciones de CME Group. ebroker.es. Reinventando el trading. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender. Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero. Recorre el mundo cada semana con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado de 12 a 1 del mediodía, escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía. El primer análisis de la mañana. Con Ignacio Baquiano del Everest Shares. Ignacio, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Susana. Bueno, tenemos una recta final de semana muy cargadita, con resultados empresariales y con datos. Si queríamos terminar el viernes piano y tranquilos, nada, porque el mercado está totalmente on fire, ¿no? Totalmente. Ayer quinto día de récord consecutivo del S&P 500. Cerramos en 4.894 con subidas del 0,53%. El mercado está muy fuerte, en plenos resultados de grandes compañías y con datos macros muy relevantes, tanto ayer como hoy los que se esperan. Para el día de hoy tenemos uno que vigila muy de cerca la Reserva Federal de Estados Unidos, que es el deflactor PC. ¿Por qué es tan importante para Jerome Powell y qué es lo que esperas? Sí, es clave que lo va siguiendo la Fed muy de cerca porque al final es la que está marcando, el dato que está marcando la inflación en Estados Unidos. Se espera que suba un 0,2% el deflactor, como decías, para el mes de diciembre. Venimos de una subida un 0,1% en noviembre y que la de todo el año o de los últimos 12 meses se quede en 3%. Venimos de un 3,2% y, como bien apuntabas, es un dato clave para ver cuándo la Fed piensa bajar tipos o puede bajar tipos, pero la economía americana está muy fuerte con el dato de ayer del Producto Interior Bruto. La verdad es que muy buen dato. Y realmente, si valoramos cuáles han sido ese índice, ese gasto del consumidor americano en los últimos 3 meses, nos quedamos en 1,7% si lo anualizáramos, lo cual es muy buen dato a nivel de inflación. Hablabas del dato de crecimiento económico del día de ayer, muy bueno, ¿no? Es que la economía de Estados Unidos está mostrando en los últimos trimestres una gran robustez. Efectivamente, ayer sorprendía al alza, con un 3,1% para lo que es todo el Producto Interior Bruto de 2023. El dato del último trimestre era un 3,3%. Recordamos que en el tercer trimestre creció Estados Unidos un 4,9%. La economía americana sigue muy fuerte. La semana que viene el dato de desempleo y de nuevo creación de empleos, obviamente también marcará esa resiliencia de la economía americana. Y lo cierto es que la FED está entre esos dos mundos, ¿no? Cómo sigue fuerte la economía americana con la subida de tipos que hemos tenido y si debe bajarlos vigilando muy de cerca la inflación. Claro, la semana que viene, además de esos datos que has mencionado, empleo, ¿qué otras referencias vamos a tener en cuenta? El jueves 1 de febrero saldrá el ISM manufacturero, que es otro dato muy, muy relevante. En cuanto a creación de nuevos empleos, como decías, el viernes 2 de febrero, que se espera una cifra de 216.000 nuevos puestos de trabajo, y también saldrá ese viernes 2 de febrero el sentimiento del consumidor. Oye, tenemos además, para aderezar todos estos datos macro, numerosos resultados empresariales. Por ejemplo, ayer le tocó a aerolíneas, 2 de las importantes, Alaska Airlines y American Airlines. ¿Cómo fueron? Las dos publicaron buenos resultados y también sus expectativas para 2024 eran buenas.
destacarte en Alaska Airlines, que como está más afectada porque tiene los modelos del 737 MAX de Boeing, dijo que eso iba a afectar en torno a 150 millones en resultados, pero aún así daba unas cifras para 2024 que ganaría en torno a $4,5 por acción, cuando el consensus estaba en, perdón, a 4,85, cuando el consensus estaba en $4,5 para todo el año. Y American Airlines, muy buenos resultados, publicaba 29 centavos por acción en el cuarto trimestre, el mercado esperaba 11 centavos, con ventas más o menos en línea de $13 billones, y las aerolíneas lo que están diciendo es que el consumidor quiere viajar, que quiere gastar más dinero de lo que ha estado viajando tras la pandemia, y eso al final anima también a la economía americana, como también lo dijeron, pues por ejemplo, empresas de cruceros, ¿no? Hay otras compañías que han publicado resultados y que parece que no han gustado tanto, como por ejemplo Intel. He visto en las últimas horas que está en rojo, ¿se atraganta con las cuentas? Corregía un 11% ayer tras el mercado, tras el cierre de mercado. Las estimaciones que daba para todo el año eran, o para el primer trimestre eran 13 centavos, cuando el mercado esperaba que hiciera 34 centavos. Entonces, más castigo por lo que pueda venir en este primer trimestre. Realmente Intel ha subido un 50% en el último trimestre, con lo cual tampoco es que sea muy grave y se había quedado muy atrás respecto a otras empresas de semiconductores. Es cierto que lo está marcando todo la inteligencia artificial o lo que puedan estar, implicadas en esa inteligencia artificial de cara al futuro. No le daría mayor importancia con la subida que llevaba ya en el tercer trimestre, como apuntaba. Por ejemplo, IBM, que daba resultados también, subió un 9%, apuntando como catalizadores esa inteligencia artificial. Y luego, por ejemplo, también he visto que Visa, en rojo, ¿no? El mercado no sé qué ha interpretado mal de sus cuentas. ¿Cómo ves a la compañía y cómo fueron los números? Yo realmente creo que es más bien un poco corrección. Visa estaba en máximos, ha sacado 2,41 centavos el año pasado, en este mismo trimestre hacía 1,95. Realmente yo creo que no son para nada negativos, las ventas las hacía igual. También lo que decía de mayor gasto respecto al mismo trimestre del año anterior era un 9% de subida. Han tenido o han visto también que lo que es el gasto a nivel internacional de consumidor ha sido un más 16%, porque el consumidor está viajando más. Realmente estamos en máximos, ha subido un 21% en los últimos 12 meses. No le daría mayor importancia a esa corrección. Es un gran valor que creo que lo seguirá haciendo bien. Y marca mucho, como hablábamos también, de tendencia o de la fortaleza del consumidor, porque al final son los que más están viendo cómo va ese consumo o el gasto de cada americano. Ayer hubo otro valor protagonista que fue Tesla. El miércoles publicó resultados y ayer se la pegó. El mercado, ¿qué no le gusta de Tesla y de los resultados del día anterior? ¿No? Los publicó el miércoles, ¿no? Sí. El miércoles al cierre, y entonces ayer se dieron esos resultados plasmados en el mercado. Cayó un 12%, en lo que va de año Tesla ha caído un 16%. Aquí lo que está pasando es que las expectativas del inversor estaban muy altas y realmente, si miras valoraciones de Tesla, está cotizando a 50 veces beneficio, cuando otra empresa de automóviles como Ford está cotizando a 6 veces. Y si los crecimientos que el mercado esperaba para Tesla se quedan en un 3% que daban de aumento de ventas respecto al mismo trimestre de 2022, para el cuarto trimestre obviamente el mercado castiga. Sacó 71 centavos, el mercado, el consenso estaba en 73, y en cuanto que no llegas con unas expectativas tan altas, el mercado obviamente te va a castigar. Muy bien, pues Ignacio Baquiano desde el Everest Sales, gracias por los valores, los datos y las expectativas. A ver cómo se da la próxima semana y a ver cómo se da este viernes. Cuídate mucho. Buen día. Muchas gracias, Susana. Adiós, buen fin de semana. El cambio crea oportunidades y desafía el statu quo tradicional, desde la geopolítica y la energía eficiente hasta la inteligencia artificial. Únete a los líderes del cambio con Allianz Global Investors. Visita allianzgi.es/disrupción. Invertir conlleva riesgos.
Las ofertas solo 3 días no duran 4 días, ni 5, ni únicamente 2. Las ofertas solo 3 días duran eso, solo 3 días. Y hay que aprovecharlas para llevarse un 2x1 en Finis Ultimate Plus de 28 pastillas. Llevas 2 por 14,49 euros en tienda, web y app. Solo hasta el domingo en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, El Gato Gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical, con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía. Capital Intereconomía con la educación financiera. Vamos a ir con los diarios y empezamos por Expansión. Criteria, Fainé renueva como presidente y Simón será CEO. Juan José López Burniol será vicepresidente del brazo inversor de Fundación La Caixa. Con el nuevo CEO se pretende dar un mayor dinamismo a la gestión del holding. Dice que Ángel Simón deja su cargo en Veolia y sigue como presidente no ejecutivo en Agbar. Cuerpo decidirá el relevo en Banco de España y Comisión Nacional del Mercado de Valores. COS y Buenaventura terminan mandato este mismo año. También destaca Mercadona sube cuota y aumenta su liderazgo. Gozan retocó su informe para cubrirse ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Y Bankinter logra un beneficio récord de 845 millones, un 51% más. Vamos ahora con el diario El Economista. Criteria elige consejero delegado a Simón, mano derecha de Fainé. El presidente de la Fundación La Caixa renueva durante 4 años. La fotografía es para la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Trabajo excluye a los autónomos de la reforma del subsidio de paro. Cuenta que la reivindicación de los trabajadores por cuenta propia para que la ayuda a mayores de 52 años se extienda a este colectivo queda fuera de las conversaciones que el Ministerio dirigido por Díaz ya impulsa con los agentes sociales. Patronal y sindicatos se limitarán a negociar detalles de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas. Colonial entrará en hospitales con un proyecto en Barcelona. Estudia un cambio de uso de un edificio de oficinas. MediaMarkt desarrollará inteligencia artificial con Google y Microsoft. Implantará manuales de instrucción interactivos y tecnología conversacional. Cuenta además este diario que Unicaja celebra un consejo clave con el fichaje de Sevilla en la mesa y que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea amplía el plazo para reclamar gastos hipotecarios. Tumba el criterio seguido hasta ahora por el Supremo. Y terminamos con el diario 5 días. Criteria también el protagonista, el nombre propio de la jornada en estos 3 periódicos. Renueva por 4 años a Fainé y nombra número 2 a Ángel Simón. Cuenta además este periódico que Telefónica inicia la negociación del convenio para las tiendas, que Palladium entra en el club de las hoteleras de los 1.000 millones y que Montero prevé abordar en febrero la quita de deuda de las autonomías. También destaca que Hacienda recupera 1.200 millones de la subida de las pensiones. Unos 5 millones de pensionistas están libres de tributar y otro millón pagará menos que en el año 2023. La mayoría de la recaudación viene de la prestación máxima y también de los planes privados. Me voy a quedar con la contraportada del diario El Economista. Un coche volador y un barco de hidrógeno en el Mobile 2024. El Congreso de Tecnología amplía su diversificación como cita en la que aprender e inspirarse ante los vertiginosos y ubicuos cambios de la transformación digital. Dice, entre los más de 1.000 ponentes del evento figura el Premio Nobel de Física del año 2010. Vamos ahora con la prensa nacional e internacional. Adelante. En El País, el titular más destacado es que el juez Castellón maniobra para anular el blindaje de Puigdemont. El magistrado de la audiencia considera que en el caso Tsunami hubo violaciones graves de los derechos humanos, excluidas
medidas de la amnistía. Además, la ONU asegura que más de la mitad de la población de Gaza, estimada en 2,2 millones de habitantes, se encuentra hacinada en Rafah, empujada por los bombardeos israelíes. Y por último, 3 mujeres acusan de violencia sexual al cineasta Carlos Bermud. La justicia también es la protagonista. En el diario ABC, el juez del caso Tsunami no cede ante las maniobras del gobierno. García Castellón considera que no cabe amnistía por los ataques que sufrieron los policías de Urquinaona, incompatibles, dice, con el derecho a la vida e integridad física, y por ello insiste en la responsabilidad de Puigdemont en los incidentes. La fotografía de portada para el magistrado paseando. Y también el otro asunto de justicia. El fiscal general del Estado niega al Senado elaborar un informe sobre la amnistía por inviable. Sobre la amnistía, el diario El Mundo dice que es inaplicable al terrorismo de Puigdemont, y es que el juez inutiliza las enmiendas del PSOE en tan solo 48 horas. También Paje golpea la estrategia del PSOE contra el Partido Popular. Las críticas de Paje contra el perdón y las cesiones de los independentistas han instado el hartazgo en la dirección del partido, que considera que su estrategia contra el Partido Popular puede perder eficacia. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, protagonista también del diario La Razón, al que le dedica fotografía de portada. Sánchez contra Paje para que nadie más en el PSOE se mueva. El líder manchego recibe llamadas a escondidas para no desatar la ira de Ferraz. El asunto de la justicia, García Castellón complica la amnistía a Puigdemont y a los imputados del tsunami. También nos recuerda en portada La Razón que la reforma de la Constitución recibe el visto bueno del Senado. Nos vamos a la prensa europea con el Financial Times de Reino Unido. Un tribunal brasileño ha ordenado al productor de mineral de hierro Samarco, junto con su propietario BHP, que pague unos 9.700 millones de dólares en concepto de indemnización por el colapso de una presa que desencadenó una de las peores catástrofes medioambientales del país. En Francia, el SECO cuenta que después de varios días de movilización de los agricultores y de una presión cada vez mayor de los sindicatos, el primer ministro deberá dar este viernes una primera serie de respuestas. Se centrarán en medidas, dice, de simplificación, particularmente en torno al diésel fuera de carretera, la ganadería y la remuneración. En Italia, en La Estampa, comentan que el país se encamina hacia un sistema autonómico que da más poder a las regiones. Esta reforma, buscada por la Liga de Matteo Salvini desde hace décadas, está destinada a reducir el déficit fiscal del norte, pero la oposición sostiene que ahondará la desigualdad con el sur. Y en Alemania, el diario Handelsblatt destaca que los operadores de red exigen 7.800 millones de euros adicionales al ministro de Finanzas debido a los menores precios de la electricidad. La financiación de las energías renovables este año será más cara de lo previsto. Esto amenaza con imponer la primera carga adicional significativa a los presupuestos federales. Y en Estados Unidos, el New York Times publica que Alabama llevó a cabo la primera ejecución estadounidense mediante nitrógeno. El Estado ejecutó a Kenneth Smith utilizando el método no probado de hipoxia de nitrógeno, pese a que sus abogados habían pedido al Tribunal Supremo que interviniera. Era culpable Kenneth Smith del asesinato de una mujer en los 80 y había sobrevivido a otro intento de ajusticiamiento por inyección letal. Y en el Washington Post se puede leer en el plano corporativo que Salesforce despedirá a 700 trabajadores en la que es la última reducción de personal de la industria tecnológica. Despidos que afectarán alrededor del 1% de la plantilla y que se producen tras una reducción del 10% de la fuerza laboral el pasado año. Y en Argentina, el diario La Nación coloca en portada que Milei decidió echar al ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro. Lo responsabiliza por dejar trascender parte del contenido de diálogos en la reunión del gabinete. Y terminamos en China con el South China Morning Post, que explica que la Corporación Estatal de Aviones Comerciales del país planea expandir el mercado de la aviación nacional aumentando la producción este 2024, una medida impulsada para la recuperación de la aviación mundial posterior al COVID. Por lo tanto, este fabricante chino de los modelos C919 tiene grandes ambiciones, según el South China Morning Post, de reclamar parte del mercado de Boeing y de Airbus. En Radio Intereconomía, La Puntilla. En este espacio nos acercamos cada día a Europa, cada viernes a Europa. Lo hacemos con Yanis Virbilis, que es portavoz de la representación de la Comisión Europea en España. Yanis, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido. Muy buenos días, Susana. Muchísimas gracias. Igualmente. Oye, varias cosas que hemos tenido esta semana. El miércoles fue cuando se presentó un paquete de medidas para reforzar la seguridad económica en la Unión Europea. Detállame, ¿en qué consiste, en qué medidas y qué aporta? Sí, es un paquete que tiene como objetivo prestar más atención a nuestra seguridad económica, es decir, a ver exactamente cómo se usa el dinero o las importaciones que hacemos, a lo que exportamos, a las inversiones que recibimos desde fuera de la Unión Europea. Es necesario que todo eso no ponga en peligro nuestra seguridad. Puedo dar unos ejemplos
de las partes, las vertientes que tiene este paquete. Se propone mejorar el sistema de control de inversiones extranjeras. Ya tenemos un marco normativo dentro de la Unión Europea, pero se propone modificar este marco para que cada país miembro individualmente tenga su mecanismo propio de controlar las inversiones extranjeras. Otra propuesta está relacionada con la manera de controlar la exportación de los productos que se llaman de doble uso, son los productos que pueden destinarse tanto a usos civiles como militares. Es obvio que todas estas operaciones que queremos controlar o monitorear no son problemáticas, pero algunas sí que, para algunas sí que tenemos que actuar. Obviamente, la Unión Europea va a seguir siendo muy abierta al comercio, a la inversión, y de hecho la Unión Europea es, podemos decir, campeona, ¿no?, en el ámbito comercial internacionalmente. Uh-huh. También esta semana noticia es la decisión de la Comisión de abrir una investigación de la adquisición de Europa por parte de IAG, que controla Iberia. Cuéntame en qué punto estamos y qué está investigando la Comisión. Sí, se anunció la decisión de la Comisión de abrir lo que se llama la segunda fase de investigación de esta operación. La primera fase, la investigación inicial de la Comisión, ha demostrado que esta operación, esa adquisición, puede disminuir la competencia en varias rutas. En el transporte aéreo vemos que Iberia y Air Europa son competidores cercanos. Por ejemplo, en rutas nacionales españolas, lo sabemos todos, sobre todo en las rutas en las que no hay un tren de alta velocidad para ofrecer una alternativa, o también en las rutas entre Madrid y las Islas Canarias y las Islas Baleares, también en las rutas entre Madrid y algunas ciudades europeas o algunas ciudades de América del Norte y del Sur, y por todas esas razones la Comisión ha decidido abrir esta segunda fase de investigación y dispone actualmente de 90 días hábiles hasta el 7 de junio para adoptar una decisión final sobre esta operación. Claro, ¿cuál es el papel de la Comisión al controlar este tipo de operaciones? Sí, tenemos un reglamento de control de concentraciones, y la Comisión, cada vez que se notifica una operación en las que participan empresas con un volumen de negocios con una facturación que supera unos umbrales, tiene la obligación de evaluar estas concentraciones y eventualmente tiene la posibilidad de impedir operaciones donde se determina que la competencia puede ser obstaculizada. Es muy importante asegurarnos de que una operación de adquisición de control, una fusión, no afecte negativamente a los precios o a la calidad de los servicios, de los productos. Es importante entonces proteger a los consumidores, pero hay que decir que la inmensa mayoría de esas operaciones no tienen ningún problema de competencia y se autorizan muy rápidamente en lo que se llama la primera fase de la investigación de la Comisión. Muy bien, pues semana cargadita. Yanis Virbilis, portavoz de la representación de la Comisión Europea en España. Gracias por las claves, el balance, y ya por el viernes. Feliz día. Feliz fin de semana. Chao, Susana, adiós. gracias. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. Radio Intereconomía. Capital Intereconomía les ofrece la información del tráfico. Estamos llegando a las 7:58 de la mañana. Vamos a conectar con el Gabinete de Información del Tráfico del Ayuntamiento de Madrid para conocer el estado de las carreteras en la capital. Jesús Matsuki, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. En general, bastante bien la situación en los principales accesos. A destacar sobre todo el M30. Las mayores dificultades entre Méndez Álvaro y el Puente de Ventas se circulan en sentido norte. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas.
Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. El riesgo de pobreza y exclusión social afecta a 1 de cada 3 menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos metodologías y recursos a más de 400 entidades sociales para dar oportunidades a quienes más lo necesitan y que puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa. Restaurante Inari Moraleja, tu japonés del Soto de la Moraleja junto al restaurante Kyonansui. Comprometidos con la calidad, comprometidos con su seguridad. Reservas y pedidos en el 910-070356 o en grupoinari.es. Un restaurante del Grupo Inari. Cierre de mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Hola, te habla Javier García Viviani. A las 3 de la tarde comenzamos a Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. La mejor manera de estar informado de toda la actualidad económica. Di que nos escuchas. Son las 8 de la mañana.